Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ahí están viendo mi pantalla. En este momento no se muestra nada, ingeniero. No será para hacer eso. Ahora sí se muestra, ingeniero. Pero una vaina esa forma de presentar. No me gusta. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero, se puede ver bien. Continuando con el tema de estabilidad, vamos a ver ahora la estabilidad en estado permanente para pequeñas perturbaciones. Como dijimos que la estabilidad en estado permanente se refiere a la capacidad del sistema de energía de permanecer en sincronismo cuando está sometido a pequeñas perturbaciones. Y lo que hay que entender es que estas pequeñas perturbaciones que causan los cambios momentáneos van a desaparecer. El movimiento del sistema es libre y la estabilidad está asegurada si el sistema vuelve a su estado original. Tal comportamiento puede determinarse en un sistema lineal examinando la ecuación característica del sistema. Para este análisis de las pequeñas perturbaciones, lo que hay que entender que tanto el ABR, el regulador de voltaje, como el gobernador de la turbina, no están activos. Porque este tema de las respuestas de los gobernadores y del ABR lo deberíamos ver en el siguiente capítulo, cuando estemos hablando de estabilidad dinámica. Pero no nos va a dar el tiempo ya para ver el capítulo 2. Para ilustrar el problema de estabilidad en estado permanente, consideremos el comportamiento dinámico de un sistema de una máquina conectada a una barra infinita, como se muestra en la figura, que ya lo habíamos explicado en la anterior clase en qué consiste la barra infinita. Y habíamos llegado a la conclusión de que la ecuación de oscilación es igual a la constante de inercia, dividido entre pi por la frecuencia del sistema, de la segunda derivada del ángulo de potencia, que va a ser igual a la potencia mecánica
menos la potencia máxima por el seno de ángulo de potencia. Donde la potencia máxima por el seno del ángulo de la potencia es la potencia eléctrica. La ecuación de oscilación es una función no lineal del ángulo de potencia. Para pequeñas perturbaciones, la ecuación de oscilación se puede linealizar con poca pérdida de precisión de la siguiente forma. Considere una pequeña desviación delta del ángulo de potencia desde el punto de operación inicial delta 0. Es decir, que vamos a tener que el ángulo delta es igual al ángulo inicial, al ángulo de potencia inicial, más la variación del ángulo de potencia. Si la sustituimos esa expresión en la ecuación 1136, donde tenemos delta, vamos a tener, entonces aquí la vamos a sustituir, y aquí. Tenemos que la constante de inercia entre pi y la frecuencia de la derivada segunda del ángulo inicial de potencia más la variación del ángulo de potencia es igual a la potencia mecánica menos la potencia máxima por el seno del ángulo inicial de potencia más la variación del ángulo de potencia. Ya que la variación del ángulo de potencia es pequeño, el coseno de un ángulo pequeño es prácticamente 1, y el seno de la variación del ángulo de potencia va a ser igual, o prácticamente igual, a la variación del ángulo de potencia. Entonces podemos tener las dos expresiones de que vamos a tener que la constante de inercia, divide entre pi y la frecuencia, por la segunda derivada del ángulo de potencia inicial, más, estamos ya en esta expresión, la constante de inercia divide entre pi por la frecuencia del sistema, por la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia. Va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia máxima por el seno del ángulo de potencia, menos la potencia máxima por el coseno del ángulo de potencia por la variación del ángulo de potencia. En el estado de operación inicial, nuestra ecuación va a ser igual a esa expresión donde solamente tenemos el ángulo de potencia inicial. Es decir, esta expresión no existe y de esta expresión tampoco existe. Entonces tenemos que va a ser igual a la constante de inercia divide entre pi por la frecuencia del sistema por la segunda derivada del ángulo de potencia inicial, que va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia máxima por el seno del ángulo de potencia inicial. Entonces, la ecuación se reduce a una ecuación lineal en términos de los cambios incrementales del ángulo de potencia. Por ejemplo, la constante de inercia divide entre pi por la frecuencia del sistema por la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia más la potencia máxima por el coseno del ángulo de potencia por la variación del ángulo de potencia. Entonces, esta segunda expresión, cuando hay la variación, ¿dónde estamos ahora? Entonces, se reduce cuando
doy la variación, entonces esto desaparece y esto desaparece. Entonces tenemos esta expresión y esta la pasamos al otro lado. Esta también desaparece. Y esta la llevamos al otro lado y tenemos esta expresión, 1138. Y la cantidad P máximo por el coseno del ángulo inicial de 1138 es la pendiente de la curva del ángulo de potencia valuada en el ángulo de potencia inicial. Y se la conoce como el coeficiente de sincronización denotado por PS. Este coeficiente juega un papel importante en la determinación de la estabilidad del sistema y está dado por que PS es igual a la derivada de P entre el ángulo de potencia en el punto inicial, que va a ser igual al P máximo por el coseno del ángulo inicial. Que es justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Si sustituimos en la ecuación, 1138, vamos a tener que la constante de inercia dividida entre pi por la frecuencia del sistema por la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia más la potencia de sincronización, que es P máximo por el coseno del ángulo cero, esto, por la variación del ángulo de potencia es igual a cero. La ecuación de la ecuación diferencial de segundo orden, de la 1140, depende de la raíz de la ecuación característica dada por que S cuadrado, que es el campo de Lagrange, es igual a menos pi por la frecuencia del sistema, dividido entre la constante de inercia por la potencia de sincronización. Pues aquí estamos resolviendo la ecuación diferencial, la 1140. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando PS es negativo, tenemos una raíz en la mitad derecha del plano S. Porque si PS es negativo, negativo con negativo va a ser positivo y va a ser una de las soluciones que está en la mitad derecha del plano S. Y la respuesta aumenta exponencialmente y se pierde estabilidad. Cuando PS es positivo, tenemos dos raíces en el eje J menos JW. Por lo tanto, el movimiento es oscilatorio y no amortiguado. Entonces, podemos decir que el sistema es marginalmente estable con una frecuencia natural de oscilación dada por que la frecuencia natural de oscilación va a ser igual a la raíz de cuadrada de pi por la frecuencia del sistema dividida entre la constante de inercia por la potencia de sincronización. S cuadrado va a ser la solución es la raíz cuadrada, ¿no? Cuando PS es negativo. Se puede ver en la figura que el rango donde PS, por ejemplo, la pendiente dp sobre delta, sobre la derivada de la potencia dividida entre la variación del ángulo de potencia, es positivo si se encuentra entre 0 y 90 con valor máximo sin carga de delta 0 igual a 0. Mientras hay una diferencia en la velocidad angular entre el rotor y el campo giratorio resultante del entrehierro, la acción del motor de inducción va a tener lugar entre ellos y se establecerá un par en el rotor que tiende a minimizar la diferencia entre las dos velocidades angulares. A esto se llama par de amortiguación. La potencia de amortiguación es aproximadamente proporcional a la desviación de la velocidad. Entonces, el par de amortiguación va a ser igual a D
por la derivada de la velocidad del ángulo de potencia. El coeficiente de amortiguamiento D puede determinarse a partir de los datos del diseño o por pruebas. Entonces, este coeficiente de amortiguamiento es dato del fabricante y si no lo tenemos, lo obtenemos mediante pruebas. Los pares de amortiguamiento adicionales son causados por las características de velocidad-torque de la unidad motriz y la carga dinámica de carga, las cuales no se consideran acá. Cuando el coeficiente de sincronización PS es positivo, debido a la potencia de amortiguación, las oscilaciones se amortiguarán eventualmente y se restablecerá la operación en el ángulo de equilibrio. Y esto significa de que no se produce pérdida de sincronismo y podemos deducir de que el sistema es estable. ¿Cuándo? Cuando la potencia de sincronización sea positiva. Si se tiene en cuenta la amortiguación, la ecuación de oscilación linealizada se va a convertir en que que la constante de inercia h dividido entre pi por la frecuencia del sistema, por la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia, más d, que es el coeficiente de amortiguamiento, por la derivada de la variación del ángulo de potencia, más la potencia de sincronización, PS, por la variación del ángulo de potencia, es igual a 0. O si la reescribimos, dividiendo todo entre h, que la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia, en función del tiempo, es igual a pi por la frecuencia del sistema. Estamos dividiendo aquí por pi, f0 y h, ¿verdad? Para hacer desaparecer todo esto. Entonces, estamos dividiendo entre h dividido entre pi por frecuencias sub 0. Entonces, aquí aparece pi por la frecuencia 0 por h, invirtiéndola, por d, por la derivada de la variación de la ángulo de potencia, más pi por la frecuencia del sistema, dividido entre la constante de inercia, por la potencia de sincronización, por la variación del ángulo de potencia, es igual a 0. O en términos de la ecuación diferencial estándar de segundo orden, como esta, se tiene que la segunda derivada de la variación del ángulo de potencia, más 2 veces lambda por la frecuencia, la velocidad nominal, por la derivada de la variación del ángulo de potencia, más Wn al cuadrado por la variación del ángulo de potencia. Donde Wn es la frecuencia natural de oscilación, viene dada por 1142, que es esta. Y lambda, y tau, se define como la relación de amortiguamiento, esta, adimensional y que está dada por tau es igual a d dividido entre 2 por la raíz cuadrada de pi por la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia por la potencia de sincronización. Entonces, la ecuación característica, si la llevamos a Laplace, va a ser igual a s cuadrado más 2 veces tau por la frecuencia natural del sistema más la frecuencia natural del sistema al cuadrado. Para condiciones normales de operación, el coeficiente de amortiguamiento va a ser igual a d dividido entre 2 por la raíz cuadrada de pi sobre la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia por la potencia de sincronización y es menor a 1. Y las raíces de la ecuación característica
la solución de la ecuación de Lagrange, van a ser, una de las soluciones es menos tau por la frecuencia natural más menos jwn por la raíz cuadrada de 1 menos tau cuadrado. Y eso va a ser igual a menos el lambda o menos tau por la frecuencia natural más jwd, donde WD es la frecuencia amortiguada de oscilación y está dada por omega d, WD es igual a WN, que viene de aquí, por la raíz cuadrada de 1 menos tau al cuadrado. Está claro que para la amortiguación positiva, la raíz de la ecuación característica tiene una parte real negativa si el coeficiente de sincronización PS es positivo. En ese caso, la respuesta es limitada y el sistema es estable. Ahora escribimos la ecuación 1146 en forma de variable de estado. Esto hace posible extender el análisis a sistemas de múltiples máquinas. Entonces, si decimos que x1 es igual a la variación del ángulo de potencia y que x2 es igual a la variación de la velocidad, que es igual a la derivada de la variación del ángulo de potencia. Luego podemos decir que x1, que la variación, la derivada de x1, es igual a x2, y que x2, que la derivada de x2, es igual a menos la frecuencia natural al cuadrado por x1 menos 2 veces tau wn por x2. Si lo escribimos en forma matricial, vamos a obtener que la matriz de x1, x2 es igual a la matriz de 0, 1 menos, en la fila 2, menos la frecuencia natural al cuadrado, menos 2 tau por la frecuencia natural. Y que multiplica a las variables de estado x1, x2. Y donde podemos decir que la matriz A es justamente esta matriz. Esta es la ecuación de variables de estado no forzada o la ecuación de estado homogénea. Si las variables de estado x1 y x2 son la respuesta deseada, definimos el vector de salida YT como YT es igual a la matriz 1, 0, 0, 1 por x1 por la matriz x de las variables x1, x2. O YT es igual a c por la función x, que es función de t. Transformando con Laplace, se tiene que el operador S por xs menos x sub 0 es igual a por xs. O si lo ordenamos, va a ser que xs es igual a si menos a la menos 1 por x de su valor inicial. Donde si menos a va a ser igual a esta matriz. S menos 1, la frecuencia natural del sistema al cuadrado, menos S más 2 veces tau por la frecuencia natural del sistema. Si sustituimos xs igual a S1, Si menos a la menos 1, se tiene que xs va a ser igual a esa función, que es la matriz S más 2 tau wn, 1 menos wn al cuadrado es x inicial, dividido entre S cuadrado más 2 veces tau WNS más WN cuadrado. Cuando el rotor es perturbado repentinamente por un ángulo pequeño, delta, la variación del ángulo inicial más x1 en su valor inicial es igual a la variación del ángulo inicial. Y
X2 en estado inicial es igual a la variación de la velocidad en su estado inicial, que es igual a 0, porque no hay variación. Y se obtiene que la variación del ángulo de potencia va a ser igual a S menos 2 tau WN por la variación del ángulo de potencia inicial, dividido entre S cuadrado más 2 veces lambda WNS más WN al cuadrado. Y de aquí podemos decir de que la variación de la velocidad en función de S va a ser igual a WN cuadrado por la variación del ángulo de potencia inicial, dividido entre S cuadrado más 2 veces lambda WNS más WN cuadrado. Con la inversa de la transformada de Laplace, resulta una respuesta de entrada 0. Entonces vamos a tener que la variación del ángulo de potencia es igual a la variación del ángulo inicial, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos tau al cuadrado, por el exponente e a la menos lambda WNT por el seno de omega dt más teta, donde la variación de la velocidad va a ser igual a menos WN por la variación del ángulo inicial, dividido entre la raíz de 1 menos lambda cuadrada, multiplicada al exponente e a la menos lambda WNT por el seno de omega dt, donde WD es la frecuencia de oscilación amortiguada y teta está dada por teta es igual al coseno menos 1 de tau. El movimiento del rotor relativo al campo giratorio sincrónico va a ser, por lo tanto, el ángulo de potencia va a ser igual al ángulo de potencia inicial más la variación del ángulo de potencia inicial dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos tau al cuadrado, multiplicada por el exponente e a la menos lambda por WDT por el seno de omega dt más teta. Y la frecuencia angular del rotor va a ser igual a esta expresión. Y la respuesta a la constante de tiempo va a ser esta expresión, que va a ser igual, la constante de tiempo tau va a ser igual a 2 veces la constante de inercia dividido entre pi por la frecuencia del sistema por d. Y la respuesta se establecen aproximadamente 4 constantes de tiempo y el tiempo de establecimiento va a ser, entonces la constante de tiempo son 4 constantes de tiempo aproximadamente y el tiempo de restablecimiento va a ser S. De 11.42 y 11.47, de estas dos expresiones, observamos que a medida que aumenta la constante de inercia h, que está en el denominador de la raíz cuadrada, la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento disminuyen, lo que resulta en un tiempo de respuesta más largo, un aumento en el coeficiente de potencia de sincronización PS da como resultado un aumento en la frecuencia natural y una disminución en la relación de amortiguamiento. Entonces, como h está en el denominador, vamos a tener que la frecuencia natural, esta, y la relación de amortiguamiento, tau, disminuye. Lo que significa que la respuesta va a tener un tiempo más largo. Pero si se incrementa PS, la potencia de sincronización, aquí que sea el denominador se va a achicar y aquí que sea el numerador se va a incrementar. Un aumento del coeficiente de potencia de sincronización PS da como resultado un aumento en la frecuencia natural. Aquí ven que hay un aumento en la frecuencia natural, porque PS está en el denominador. Y una disminución en la relación de amortiguamiento. Aquí, porque PS está en el denominador.
Veamos el ejemplo. Y con esto se aclaran muchas de las cosas que hemos visto. Un generador sincrónico de 60 Hz con una constante de inercia H de 994 megajoules por MVA y una reactancia transitoria de 0,3, ahí está, por unidad, está conectada a una barra infinita, que es esta, la barra infinita, a través de un circuito puramente inductivo. Resistencias despreciables, como se muestra en la figura. Las reactancias están marcadas en el diagrama en una base común del sistema. El generador está entregando una potencia activa de 0,6 por unidad con un retraso, con factor de potencia en retraso de 0,8 a la barra infinita, que tiene un voltaje igual a 1 en la barra infinita. Suponga que el coeficiente de potencia de amortiguación por unidad es D igual a 0.138. Considere una pequeña perturbación, que una variación del ángulo de potencia de 10 grados, que si lo convertimos esos 10 grados, va a ser 0,1745 radianes. Por ejemplo, los interruptores se abren y luego se cierran rápidamente. Esa es una pequeña perturbación. Obtenga las ecuaciones que describan el movimiento del ángulo del rotor y la frecuencia del generador. Entonces, la reactancia de transferencia entre el voltaje generado y la barra infinita, entonces, ¿cuál es? Es la reactancia del generador, 0,3, más la reactancia del transformador, 0,2, más el paralelo de las dos líneas, que es 0,3 dividido entre 2, y nos da que el circuito equivalente tiene una reactancia de 0,65. La potencia aparente por unidad es los 0,6 por unidad, que es la potencia activa, dividido entre el factor de potencia, 0,8, con un ángulo de coseno que lo puedes obtener como la inversa del coseno del factor de potencia, que es 0,8. Y eso nos da que la potencia aparente es 0,75 con un ángulo de 36,87. Con eso podemos calcular la corriente. No se olviden que estamos con esto. Barra 1 barra 2. Esto es igual a 0,65 por unidad, el equivalente. Y la corriente la encontramos como la relación entre la potencia conjugada dividida entre el voltaje conjugado. La potencia aparente que hemos encontrado, 0,75 con un ángulo de 36,87, como es conjugada, le cambiamos el signo a menos. Y el voltaje es igual al 1 por unidad, ¿no? El voltaje aquí en la barra infinita es igual a 1, con ángulo de 0. Entonces tenemos que la corriente, aquí tenemos que el voltaje es igual a 1 por unidad. Aquí tenemos la corriente que está circulando, con una magnitud de 0,75 y con su ángulo menos 36,87. Y el voltaje de excitación va a ser entonces, este es E, este es B, que
G' es igual al voltaje más la caída de tensión en la reactancia, que va a ser igual a J por X por la corriente. Entonces, si reemplazamos el voltaje B en la barra infinita, es 1.0 grados. X, la reactancia equivalente es J065. Esa. Y que multiplica a la corriente, que es igual a 0,65 con ángulo de menos 36,87. Si operamos, nos dice que aquí el voltaje es igual a 1.35 con un ángulo de 16,79. Por lo tanto, el ángulo de potencia inicial es este es delta 0. Y el coeficiente de potencia de sincronización dado por 1139, donde la potencia de sincronización es igual a la potencia máxima por coseno del ángulo inicial. ¿Y eso es igual a qué? Al voltaje de excitación E', 1.35, por el voltaje en la barra infinita, 1, dividido entre la reactancia del sistema equivalente, que es igual a 0,65, por el coseno del ángulo de potencia inicial, que hemos encontrado que era 16,79. Eso. Y eso nos da que la potencia de sincronización es 1,9884. La frecuencia angular de oscilación no amortiguada y la relación de amortiguamiento van a ser ¿qué? La frecuencia natural de oscilación no amortiguada, Wn, y la raíz cuadrada de pi por la frecuencia inicial dividido entre la constante de inercia por la potencia de sincronización. Entonces reemplazamos pi por la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia, 994, que es dato del problema, por la potencia de sincronización, que le hemos encontrado en el paso anterior, nos da que la frecuencia angular de oscilación no amortiguada, Wn, es igual a 6.1405 radianes por segundo. Y la relación de amortiguamiento va a ser igual a D dividido entre 2 por la raíz cuadrada de pi por la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia dividido entre la constante la potencia de sincronización. D, que es dato, la potencia de amortiguación es 0,138. Ya está. Dividido entre 2 por la raíz cuadrada de pi por la frecuencia del sistema dividido entre la constante de inercia 94 multiplicada por la potencia de sincronización. Eso nos da que la relación de amortiguamiento es igual a 0,2131 y la frecuencia angular de oscilación amortiguada es esta. Y la relación de amortiguamiento es esta. La ecuación linealizada, libre de esfuerzos, que determina el modo de oscilación dado por 1146 con un ángulo de potencia en radianes, es esta expresión, que la derivada segunda por la variación del ángulo de potencia es igual en función del tiempo al cuadrado, más 2.62 por la derivada de la variación del ángulo de potencia, más 37.7 por la variación del ángulo de potencia.
la frecuencia natural de oscilación amortiguada es igual a la frecuencia natural de 6,1405 por la raíz cuadrada de 1 menos tau, y tau es 0,2131, lo que habíamos encontrado aquí. Entonces, la frecuencia natural de oscilación nos da que son 6 radianes por segundo, correspondiente a una frecuencia de oscilación amortiguada de, entonces la frecuencia de oscilación amortiguada, Fd, es igual a ¿qué? A WD dividido entre 2pi, y nos da que la frecuencia de oscilación amortiguada es 0,9549 Hz. A partir de las ecuaciones 1161 y 1162, el movimiento del rotor en relación con el campo giratorio sincrónico en grados eléctricos y la excursión de frecuencia en Hz están dados por las ecuaciones 1161 y 1162. Entonces, si emplazamos para encontrar el movimiento del rotor, el ángulo de potencia, es igual a que al ángulo de potencia inicial más la variación del ángulo de potencia inicial dividido entre 1 menos lambda al cuadrado, que es 6 radianes, no, 1 menos tau, mejor dicho, 0,2131. Y eso nos da un valor de 10.234. Multiplicado el exponente a la menos tau por WNT, que si reemplazamos nos da el valor de 1,3, por el seno de la frecuencia angular de oscilación amortiguada, omega d, que son 6 radianes, por el tiempo, más el ángulo teta, que es 77.6996. Y la frecuencia, que viene de acá, es igual a la frecuencia inicial, 60, menos Wn por la variación del ángulo de potencia, sobre 1 menos tau al cuadrado. Todo eso nos da 0.1746 por E a la menos al mismo coeficiente, por lo tanto es el mismo valor, 1,3, por el seno de omega dt. Y omega t encontramos que era 6, el seno de 6 por el tiempo. La respuesta muestra que una pequeña perturbación será seguida por una lenta oscilación amortiguada u oscilación del rotor antes de que se ponga la operación en estado permanente a la velocidad sincrónica. En el caso de un generador de turbina de vapor, las oscilaciones disminuyen en cuestión de 2 a 3 segundos. En el ejemplo anterior, las respuestas se establecen aproximadamente TS, el tiempo de establecimiento, es igual a 4 veces tau. 4 veces dividido entre 1 dividido entre 1.3 es igual a 3.1 segundos. También observamos que las oscilaciones son bastante bajas en frecuencia, del orden de 0.0955 Hz.
Pero aquí tenemos el ejemplo 11.2 con los datos y ya el valor del voltaje de excitación, 1.35, que lo hemos calculado, el voltaje en bornes, la barra infinita, 1, la constante de inercia, 994, la reactancia equivalente del sistema, 0.65, la potencia mecánica, 0.6, el coeficiente de amortiguamiento de 0.138, la frecuencia del sistema, 60 Hz. Calculamos la potencia con la expresión que ya sabemos, el ángulo inicial, lo calculamos. La potencia de sincronización es la potencia máxima. La frecuencia de oscilación no amortiguada es la raíz cuadrada de pi por 60 sobre h por ps. La relación de amortiguamiento, z, igual a esta expresión. La frecuencia de la velocidad de oscilación amortiguada, WD, que es igual a esta expresión. El ángulo tau es igual a 1 menos z por WN. Y TH, que es el ángulo teta, es el a coseno de z. Y aquí estamos convirtiéndonos a grados, no a radianes. Y hacemos una simulación entre 0 y 3 segundos con un paso de 0,1. Espérenme un ratito. Hola. Sí, espérenme un ratito. Estamos aquí. La ecuación de la variación del ángulo de potencia, la variación del ángulo, la incursión de la frecuencia, o no, sí, la incursión de la frecuencia,
y una vez que resuelva, decimos que nos lo grafique. Aquí están los resultados de los mismos cálculos que hemos hecho, el valor de la voltaje de excitación, la potencia máxima, el ángulo inicial, la potencia de sincronización, la frecuencia natural de amortiguamiento. Esta es creo que es el tau, WD, FD, no, este es el tau 0.7643, TH, que es el TH, 1.35, a este. Y tenemos la incursión del ángulo. Entonces empezamos con 15 grados. La variación del ángulo de potencia nos lleva a 26, acá más o menos, 26,77. Una oscilación y empieza a amortiguarse. Y más o menos a los 3 segundos ya vuelve a su valor inicial. Su valor inicial es 16.87. ¿Cuánto calculamos el valor inicial? Delta 0. 16.79. Este es el valor. Y a este le estamos dando más 10 grados de la variación del ángulo de potencia, que es la apertura y cierre del interruptor. Entonces aquí los 16 más los 10 grados, empezamos con 26,7, oscilamos y ya a los 3 segundos ya prácticamente ha vuelto a su posición inicial. Igual la incursión en frecuencia, partimos con los 60 Hz, hay una caída de frecuencia, una oscilación por encima de 60 Hz, y a los 3 segundos prácticamente ya vuelve a su valor inicial. O sea, podemos decir que el sistema es estable. Y el segundo es usando las matrices para simplificar la matemática y hacer menos cálculos. Y como vemos aquí con la figura 2, que es la segunda parte del cálculo, encontramos el mismo resultado. Y eso está aquí. La formulación del sistema de una máquina con todos los dispositivos de control inactivo resulta en una ecuación diferencial de segundo orden o una ecuación de estado bidimensional. Más adelante, cuando el análisis se extienda a un sistema de varias máquinas, se obtendrá una ecuación de variables de estado de n dimensiones, que lo vamos a solucionar con el MATLAB Control
Toolbox. Proporciona una función denominada inicial para simular sistemas lineales de tiempo continuo debido a una condición inicial en los estados. Dado el sistema, x.t es que va a ser igual a por x en función del tiempo, más una matriz b por mu en función del tiempo, y una función y que va a ser igual a una matriz c por x en función del tiempo, más una matriz d por mu en función del tiempo. La matriz y(x) es inicial, es ABCD x0 y t, devuelve las respuestas de salida y de estado del sistema a la condición inicial x0. Las matrices y x contienen la salida y la respuesta de estado del sistema en el vector de tiempo regularmente espaciado t. Y 1152 y 1154, la ecuación de estado de entrada 0 para el ejemplo va a ser igual a esto, x1, x2, 0, reemplazamos los valores. S menos 3775, que es... no tenemos que reemplazar aquí, ¿no? Es esta. Menos 2.617. Ahí está. Y la salida y es 1001, lo vimos x1, x2. Las variables iniciales son, la variación del ángulo inicial son 10 grados, que son 0,1745 radianas, y la variación del ángulo inicial es igual a 0. Los siguientes comandos MATLAB se utilizan para obtener la respuesta de entrada 0 para el ejemplo 11.2. Nos defines la matriz A, 0, 1, que es esta, 0, 1, 37, 705, la matriz B, 0, 0, no tenemos el coeficiente B, la matriz C, 1, 0, 0, 1, ya está, y la matriz D tampoco la tenemos, y es 0, 0. dx0 es igual a 0,1745, 0, es las condiciones iniciales, son los 10 grados. Y decimos que la función de salida y(x) es igual a la función inicial de a, b, c, d, de x0 y t. Ya tenemos todas las variables ahí. De d definimos como esta función, dw en esos pasos, son las variables de estado x1 y x2. Aquí cambiamos el ángulo a grados, aquí la frecuencia en hertz, y que nos grafique. Y con eso, con el uso de las matrices, nos calcula el resultado exactamente igual como hemos visto en los resultados. La misma curva. Entonces, ¿qué es lo importante?
ver que independientemente de la matemática, ver que la respuesta de la máquina ante una pequeña perturbación es que la máquina empieza a oscilar tanto en frecuencia como en su ángulo de potencia, o sea, eléctricamente y mecánicamente, y que luego de cierto tiempo tanto el ángulo de potencia vuelve a su valor inicial y la frecuencia también vuelve a un valor inicial. Por lo tanto, concluimos de que el sistema es estable. Ahora, aquí, por ejemplo, si ustedes quieren jugar, supongamos que queremos ¿dónde está esto? Aquí. Si queremos ver hasta los 10 segundos, por ejemplo, aquí nos está graficando hasta los 3 segundos. Si queremos ver hasta los 10 segundos, ponemos de que el tiempo de la simulación sea en 10 segundos. Y le decimos que nos corra. Entonces, vemos que prácticamente a los 3 segundos ya el sistema ha vuelto a las condiciones iniciales y luego ya se estabiliza en su valor inicial, tanto en su ángulo de potencia como en la frecuencia, que es 60 Hz, y el ángulo de potencia, que es 16,79. Y esa es con la siguiente opción, ¿no? Entonces, se lo vamos a volver a su valor inicial, que es 3 segundos. Ok, la siguiente clase, ¿cuándo tenemos clases ahora? Con todo el sábado, ¿no? Sí, ingeniero, sería el sábado. El sábado vamos a ver, vamos a acabar la clase. Vamos a ver pequeños cambios de potencia. Y vamos a entrar un poco a ver Simulink también. Vamos a ver ya no solo una sola máquina, sino vamos a ver múltiples máquinas. Estabilidad transitoria, criterios de áreas iguales. Aplicación a fallas trifásicas. Me faltar. Entonces 5. De matemáticas para hacer una demostración. Esa es una formulación matemática para demostrar algunas soluciones numéricas para ecuaciones no lineales, para luego quedarnos con dos programas que están a disposición, el ODE 23 y el ODE 45, que una es más precisa que la otra. Y usar esas funciones para
para hacer las simulaciones y encontrar si el sistema es estable o el sistema no es estable. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar respuestas interesantes. Si despejamos la falla en un tiempo hasta los 4 segundos, entonces esta va a ser la respuesta. Y el sistema va a empezar a oscilar y va a volver a su nuevo punto, a su nuevo ángulo de potencia, pero el sistema es estable. Pero si abrimos, por ejemplo, en 0,5 segundos, entonces el sistema es inestable, se va al infinito. Esa es la parte más bonita. Y vamos a hacer con un poco de Simulink. Sistemas de múltiples máquinas. Entonces, para encontrar finalmente en un sistema de varias máquinas, encontrar la respuesta del sistema para ver si el sistema es estable o no es estable. Entonces falta hartito todavía para... Yo creo que en 2 clases vamos a acabar. Entonces, a ver si acabamos el sábado. La siguiente sería... Yo estoy viajando el lunes. A ver. El jueves damos examen, ¿no? Ahí. Sí, así quedamos, ingeniero. El sábado avanzamos la mitad. Este lunes estoy viajando, todo el día voy a estar en el aeropuerto. Ingeniero, disculpe, el lunes, después del examen de protección, igual vamos a ver, ¿no? No, el de protecciones lo vamos a llevar al sábado. Al sábado en la mañana. Porque yo quería llevarlo algún día de la semana, pero como hemos movido ya... Porque yo estoy viajando el lunes 7 y no voy a estar. Ya. Entonces lo vamos a mover para el sábado en la mañana. Viernes pasamos clases. Sábado damos examen. Y bueno, el sábado acabamos la materia y después damos examen. Entonces aquí el lunes no hay clases. Aquí acabaríamos. Y el examen habrá que dar hasta el 19. Aunque en teoría hay que entregar notas hasta el 15, ¿no? Todavía no se ha extendido, pero el calendario, creo, ¿no? Normalmente se extiende 1 o 2 semanas, ¿no? No han dicho nada hasta ahora. Ha habido tanta cortada de clases que justo este semestre no van a extender. Pero yo creo que van a extender. Veremos qué pasa. Siempre extiende, pero no, ingeniero, como faltando una Sí. semana o 2. Ok, entonces nos vemos el jueves, muchachos. ¿Entendido, ingeniero? A las 6. Listo.